En la madrugada, un destacamento de tropas, en ocasiones apoyadas por tanques, llega repentinamente a la residencia del Poder Ejecutivo y captura al presidente. Al mismo tiempo, otras tropas se hacen del control de los medios de comunicación, la central telefónica, las estaciones de radio y televisión y la prensa favorable al gobierno. Mientras tanto, el poder de fuego se concentra en los puntos estratégicos para yugular cualquier posible resistencia civil. Al amanecer, se produce el pronunciamiento, el anuncio de las Fuerzas Armadas al pueblo de que han asumido el control del gobierno y que el presidente y el Congreso han sido destituidos. Esta secuencia tópica del asalto al poder en un país latinoamericano puede servir de introducción a uno de los fenómenos más recurrentes y quizás peor conocidos de las crisis políticas, el golpe de Estado. Hasta la fecha, el golpismo ha tenido un entendimiento bastante confuso en el estudio de las ciencias sociales. Se le ha achacado un carácter fundamentalmente conservador, se le ha definido como un modo extraordinario de intervención militar, se le ha confundido con un tipo particular de violencia política o se ha restringido la explicación de sus condiciones de desarrollo, ejecución y consecuencias a determinadas áreas geográficas, afectadas por el colonialismo y por la dependencia económica. A grosso modo, el golpe de Estado consiste en la toma repentina y violenta del poder político dirigida por un grupo militar o rebelde. De esta forma, se sustituye la autoridad existente por imposición sin seguir las normas constitucionales sobre sucesión del poder que hasta el momento estaban vigentes, vulnerándose en consecuencia la legitimidad institucional del Estado. A continuación, en Apuntes de Escritorio, analizaremos en profundidad qué es un golpe de Estado, las características de los mismos, las causas que los originan y las consecuencias que tienen estos a nivel sociopolítico. Veremos también algunos de los golpes de Estado más destacados en la historia. ¿Qué es un golpe de Estado? El golpe de Estado se trata de la toma del poder político sin seguir las leyes de sucesión del poder que estén establecidas. El grupo de poder que da el golpe impone el cambio de mando del Estado de forma repentina y usando la violencia o medios inconstitucionales. El término golpe de Estado se comenzó a usar en Francia en el siglo XVII. Se usaba para hacer referencia a las acciones violentas que el propio rey cometía sin seguir las normas establecidas en aquella sociedad con el fin de acabar con sus enemigos. De acuerdo con fuentes de investigación clásicas, pueden presentarse dos tipos de golpes de Estado, el constitucional y el militar. El golpe constitucional ocurre cuando son elementos internos del propio gobierno quienes dan el golpe. El golpe militar, como su nombre lo dice, es dado por las Fuerzas Armadas. Además, últimamente también se habla de golpe de mercado, refiriéndose a cambios institucionales que generan grupos económicos al usar mecanismos que desestabilicen la economía. Cabe señalar que se han usado de forma errónea otros términos como sinónimos de golpe de Estado. No obstante, sus significados no son iguales. Un ejemplo de lo anterior es el término revolución, que generalmente nos transmite la idea de un cambio social bastante profundo, cambio que no siempre está presente cuando sucede un golpe de Estado. A su vez, cuando se habla de guerra civil, quiere decir un enfrentamiento militar que se da por un tiempo prolongado entre miembros de una misma sociedad. El golpe de Estado, en cambio, da a entender una acción rápida que no se extiende en el tiempo. Y finalmente, los motines, las revueltas y las rebeliones son desórdenes colectivos que, si bien exigen cierto cambio, no tienen la intención de tomar el poder.
el cual es un elemento esencial de un golpe de Estado. Un golpe de Estado puede producirse contra cualquier tipo de gobierno, sea este autoritario o no. El gobierno instaurado también puede ser de cualquier tipo, aunque es común que se dé para acabar o para instaurar una dictadura. Cuando ocurre un ataque como este a la legalidad y a la soberanía de un Estado, se retienen los organismos depositarios de ellas. En países democráticos, esos organismos son el Parlamento o el gobierno, y en otros gobiernos diferentes son el rey o el dictador. Ante los golpes de Estado, es frecuente que se tomen medidas para controlar medios de comunicación, que se suspenda el Estado de Derecho y se prohíba toda clase de oposición. Los golpes de Estado pueden ser dirigidos por grupos armados o bien fuerzas armadas, conociéndose esta como rebelión militar, o por fuerzas civiles y militares que se subleven, es decir, una rebelión cívico-militar. Hay quien diferencia el golpe de Estado con el pronunciamiento militar, cuando el pronunciamiento pretende cambiar el gobierno, pero no lleva a cabo la usurpación ni el derrocamiento del sistema vigente. Si el golpe de Estado es impulsado por quienes ya tienen el control del poder y el cambio es de régimen político y no de las autoridades que lo ejercen, se denomina golpe de Estado constitucional. Si la autoridad legal es menoscabada por un acto de desacato de un grupo poderoso, logrando que se adopten ciertas medidas que lo favorezcan, pero las autoridades, así como el Poder Judicial, el Parlamento y el sistema legal subsisten, se aplica el término de golpe de Estado técnico. Las causas o las razones que llevan a dar un golpe de Estado dependerán de cuál sea el elemento que lo realice. Si el golpe es dado por miembros del gobierno, puede responder a sus deseos de perpetuarse en el poder, ignorando completamente las leyes constitucionales para, en su lugar, establecer un sistema a su conveniencia. En otro sentido, el golpe puede ser dado por un sector que esté descontento con quienes tienen el control del Estado y buscan cambiar la situación mediante el uso de la fuerza. Su descontento puede deberse a que el gobierno en cuestión no ampare los intereses de los ciudadanos o de ciertos grupos, o que estén actuando de forma ilegítima. Un golpe de Estado genera caos en la sociedad y desestabilización política. El enfrentamiento entre golpistas y resistentes puede resultar en pérdidas humanas y de propiedades. Luego del golpe de Estado se toman medidas extremas para controlar la anarquía, así que se imponen los toques de queda o estados de excepción, cambiando radicalmente las normas constitucionales. De ser efectivo el golpe de Estado, la principal consecuencia sería el cambio de gobierno, de quienes tienen el poder del Estado. Ahora bien, si el golpe fue fallido, los protagonistas del mismo son castigados según la Constitución sancione este tipo de delito. Un golpe de Estado puede generar revueltas o ser el comienzo de una guerra civil, así como sucedió con la Guerra Civil Española de 1936. De la enorme lista de golpes de Estado sucedidos a lo largo de la historia política, la gran mayoría sucedieron durante los siglos XIX y XX. Sin embargo, el primer golpe de Estado llevado a cabo fue en el año 82 a.C., orquestado por Lucio Cornelio Sila, quien era militar romano, y quien además usó el poder del ejército romano en contra de la República de Roma, instaurando una dictadura. Desde entonces, tanto en Roma como en el resto del mundo, existe la amenaza de que una intervención militar
cambie el orden político. Sin duda, uno de los golpes de Estado más destacables en la historia política es el llamado golpe de Estado del 18 de Brumario, sucedido en la Francia revolucionaria el día 9 de noviembre de 1799, correspondiente al día 18 de Brumario del año octavo del calendario republicano francés. Y es que en esa fecha, Napoleón Bonaparte, que recién había regresado de la campaña de Egipto y aprovechando la debilidad del directorio ejecutivo gobernante en Francia, dio un sorprendente golpe de Estado contando con el apoyo popular y del ejército, junto con algunos ideólogos de la revolución como lo fue Sieyes. Ese día fue convocado con carácter de urgencia el Consejo de Ancianos con la finalidad de tratar una presunta conspiración de los jacobinos en contra del gobierno. El Consejo tomó el acuerdo de trasladarse a Saint-Cloud, esto debido a motivos de seguridad, pero al día siguiente Napoleón secuestró a la asamblea con el apoyo del ejército. Aprovechando las intrigas y la división de competencias entre los aparatos legislativos y ejecutivos del Estado, y recurriendo, por supuesto, a la coacción personal, consiguió que los diputados franceses nombraran cónsules a Sieyes, a Roger Ducos y a él mismo, creando lo que se conoció como el triunvirato. De forma inmediata, se preparó la reforma constitucional, se tomaron medidas para asegurar el orden social en el país y a las medidas económicas se acompañó el destierro de los jacobinos, al tiempo que Bonaparte aumentaba su popularidad gracias a estas medidas y a sus continuas apariciones públicas, ejerciendo el papel de salvador de la patria. Este golpe de Estado, que en principio pretendía acabar con la corrupción del anterior gobierno y favorecer los intereses de la nueva burguesía republicana, le condujo a Napoleón a recibir el título de emperador de Francia el 2 de diciembre de 1804. Ahora bien, no solamente destacaremos los movimientos golpistas en los que se obtuvo la victoria, pues también resulta trascendente mencionar el Putsch de Múnich, que fue un fallido intento de golpe de Estado, sucedido entre los días 8 y 9 de noviembre de 1923 en la ciudad alemana de Múnich, llevado a cabo por miembros del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán y su líder, Adolfo Hitler, en el cual intentaron apoderarse de Múnich para luego usarla como base en una marcha contra el gobierno de la República de Weimar. No obstante, fueron derrotados por el Reichswehr y sus líderes Adolfo Hitler y Rudolf Hess, entre otros dirigentes, fueron encarcelados y condenados a prisión. Y finalmente, destacaremos uno de los golpes de Estado más importantes de la historia, el llevado a cabo en España en 1936, y es que el ataque fue en contra de la Segunda República Española y desató una de las épocas más difíciles de este país, la conocida Guerra Civil Española. Este conflicto bélico ocasionó bastante horror, dolor y muertes a esta nación, y este conflicto concluyó cuando los sublevados, liderados por Francisco Franco, lograron imponerse y establecer una dictadura que concluyó hasta la muerte del caudillo español. Y antes de concluir, haremos una mención especial respecto al caso de América Latina, y es que en esta parte del mundo se atravesó por un sinnúmero de golpes de Estado, muchos de ellos agrupados con base en los periodos definidos dentro del proceso de transformación social, económica y política del continente durante la mayor parte del siglo XX. Y además, los movimientos golpistas de América del Sur condujeron a la instauración de dictaduras mayoritariamente institucionales.